Soplaré como un viento salvaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más y como siempre esto es Inversiones del Sur, esto es Economía desde Bahía Blanca y la región. Tenemos mucha información como siempre para compartir con todos ustedes. Quiero recordarles que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Mirar programas anteriores en YouTube, @EsurTV es el canal, y además nos pueden seguir en Twitter, @MTV y Radio, y en Facebook Mariano TV y Radio. En el programa del día de hoy, como les decía, tenemos mucha información. Charlamos con Francisco Cantamuto de economía, por supuesto, de inflación, el tema de la carne, que ha sido un tema central en esta semana, la prohibición de exportación de carne por 30 días. Y además hablamos con el señor Luis Contreras, él es el titular de Plumas Indumentaria. Con él vamos a hablar acerca del sector textil en la ciudad, el desarrollo del sector textil en la ciudad. Por último, desde la Unión Industrial de Bahía Blanca, desde su Centro de Estudios Económicos, compartimos el IDELAI, Índice de Demanda Laboral Industrial, y además el Índice de Actividad Metalúrgica de la mano de Jessica. No quiero perder más tiempo, ya mismo arrancamos con el programa del día de hoy. Les presento al señor Francisco Cantamut. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, Mariano, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien. Bueno, un poco preocupados en realidad. Este tema de la inflación y de los precios nos tiene a maltraer. Seguramente es uno de los temas más importantes de la semana. También, por supuesto, el tema de la prohibición de la comercialización de carne vacuna, en realidad de la exportación de carne vacuna. Francisco, para arrancar con la nota, tema inflación, se viene a pique, no para. Precios cuidados, ley de góndolas. ¿Qué primer análisis podemos hacer al respecto? Primero vamos con lo bueno, que es la ley de góndolas que se tiene que empezar a Sí, aplicar a partir de ahora en todos los grandes supermercados de más de 800 metros cuadrados. Es una sí. ley que hemos hablado el año pasado, creo, o a principios de este. Es una muy buena ley para las pymes, una buena noticia también para la economía local e incluso para la economía popular, porque le va a dar espacio en las grandes comercializadoras, que sobre todo en lo que tiene que ver con las grandes superficies de los mayoristas, han sido los que han crecido durante el último año, año y medio, de modo tal que tener un espacio ahí es una buena noticia. Eso es Pero muy bueno, sí, eso es verdad. es una muy buena noticia. Pero eso no va a afectar demasiado la dinámica de los precios. Esa es la mala noticia. Y ahí voy al centro de tu pregunta. Muy mala noticia, los números están dando muy mal. La inflación anualizada con los últimos datos estaría llegando hasta el 60%, lo cual es un valor inédito que superaría incluso los pésimos años que cerraron con la gestión de Cambiemos, de modo tal que estamos ante un problema severo. A Sí, diferencia de lo que ocurría con los años de Cambiemos, donde la inflación estaba claramente impulsada por las subas del dólar y de las tarifas, en este caso el dólar está atrasado y las tarifas sabemos que es una gran disputa que tienen cierto atraso. El cimbronazo político de las últimas semanas tuvo que ver con subirlas o no y cuánto, de modo tal que no está ahí claro. el origen. Eh, Bien, frente a quienes solamente ven en la emisión la causa, también habría que decirles que esto no es tan así, porque la plaza fue bastante secada de pesos a finales del año pasado de la mano de emisión de títulos del Banco Central. De manera tal que estamos ante un fenómeno súper complejo que no permite una única explicación. Cualquiera que venda que hay una única explicación y que es fácil está mintiendo. La inflación es multicausal, hay bastante evidencia de esto y atacarla es un problema difícil de resolver. Lo que no hay que hacer es dejar de referir que es un problema. claro, claro. Esta situación es particularmente sensible en lo que tiene que ver con alimentos, que ha crecido por encima de, del conjunto del IPC, digamos, de manera sostenida en el último año y tanto. No así los salarios, que muestran un severo atraso en los últimos 3, 4 años respecto de la inflación. De modo Es tal real que... esto que decís de... Perdón, te Sí, interrumpo dale, un segundo. Es real dale, esto dale. que decís de los sueldos que se ven muy atrasados. Por otro lado, ¿por qué el peso vale cada vez menos? Digo, ¿por qué nadie quiere los pesos? Porque uno,
cuando preguntan por qué el peso vale cada vez menos, te suelen contestar algunos economistas, bueno, porque nadie lo quiere, entonces por eso todo el mundo se refugia en el dólar, pero lo real es que el poder adquisitivo de las personas disminuye cada vez más. Son dos preguntas distintas. El salario viene perdiendo porque estamos ante una soberana ofensiva sobre los ingresos populares y los ingresos de quienes vivimos de nuestro trabajo. En los últimos 3 años perdimos cerca del 18% de nuestro poder adquisitivo. En mi caso particular, en lo que me dedico, que estoy como investigador en CONICET, nosotros en los últimos 5 años perdimos la mitad de nuestro poder adquisitivo, de manera tal que pretender que hay una disputa y que no todos se adecuan a sus posibilidades de vivir, bueno, no siempre es una buena explicación. Eso es una parte. Que nadie quiera pesos, eso es algo que repiten mucho los economistas de cuño ortodoxo, y tampoco es del todo cierto. Recomiendo a la audiencia que tenga ganas de ir a leer una nota de Nicolás Doskin, publicada esta semana en El País Digital, donde explica esto con un lujo de detalles técnicos que ahora no sería entretenido molestarlos, pero lo cierto es que para la mayoría de nosotros, y atado al comentario anterior, la demanda de pesos existe. Yo, con mi salario devaluado un 50% en los últimos 5 años, los pesos que recibo los necesito y los quiero porque los necesito para ir y poder comprar en el supermercado, poder ir y pagar los servicios, poder pagar cuando tengo que pagar alquiler, y etcétera, etcétera. Es decir, yo sí demando pesos. Y así lo hace la mayoría de nosotros, de nosotras, que vivimos de nuestro sueldo y no nos alcanza. O sea que eso de que nadie demanda pesos es una mentira. Los que no demandan pesos son los que quieren los pesos para atesorar o especular, pero esa es otra discusión. Si no se les está ofreciendo los instrumentos para poder atesorar o especular, es una discusión distinta. Y ahí es donde aparece la discusión de los instrumentos seguros de ahorro o de inversión. Y eso sí es una discusión real, pero no es que nadie quiera pesos. En lo que tiene que ver con la inversión real, en los últimos meses, hacia donde se ha estado dirigiendo es centralmente hacia la construcción, ¿no? Estar ahorrando en ladrillos que, por supuesto, y esto lo charlamos en la última vez que pudimos hablar, no rinde en dólares lo que desearían algunos, pero rinde bastante por encima de lo que rinde un plazo fijo en Estados Unidos. Señalado todo esto, entonces, la inflación es un problema real, severo, que está latente, que está creciendo, y para conectarlo con el otro tema que me señalabas en la introducción, esta medida del gobierno de suspender las exportaciones no parece ser la más apropiada para contener el problema. En esto casi diría que no hay grieta entre economistas, lo cual es bastante raro. Estamos de acuerdo en que estas medidas no han arrojado buenos resultados. Obviamente todo el mundo está de acuerdo porque la verdad es que ya lo vimos, ya en 2006 cerraron frigoríficos, muchos empleos se perdieron, muchas cabezas se perdieron. Bueno, efectivamente esto es algo que ya vivimos en el 2006 cuando se suspendió por 180 días la exportación de carne, y si bien eso produjo una reducción del precio inmediata, eso se debió a que se liquidaron vientres. Y eso lo que produjo es que luego faltaran producción en los años siguientes y se encareciera la carne por faltante de oferta. En los últimos 3 años la producción viene creciendo, pero sobre todo lo que viene creciendo son las exportaciones, que han crecido a más del doble, de manera muy significativa. El principal mercado es China, que compra cortes que compiten con los que se consumen localmente, de manera tal que el problema entre el valor local y el valor externo se hace más presente que nunca. El problema es que hacer un corte en las exportaciones no es una solución ni siquiera de corto plazo, porque lo que produce es la pérdida de mercados en el exterior y, por otro lado, en lo local no resuelve el problema que genera el aumento de precios. Que los precios de la carne han aumentado por encima de la inflación y esto afecta al bolsillo de cada uno de nosotros, nosotras, es un hecho. Una solución posible sería aplicar un esquema de retenciones móviles, de manera tal que cuando sube demasiado el precio externo, no impacte tanto en el mercado interno. Hay otras soluciones más sofisticadas que se tendrían que ensayar. Uno de los problemas que señala el gobierno y que en todo caso forma parte del diagnóstico es que en los últimos años, además de exportarse más cortes que compiten con lo local a China, la cadena de producción se ha concentrado más y ha incluido que aparezcan como actores del mercado grandes concentradores y supermercados. Esto hace que la cadena de valor esté un poquitito distorsionada. Parte de los aumentos, los productores refieren que tiene que ver con un aumento de los costos. Ahora, los costos dolarizados no explican el 100% de la producción, de manera tal que esto también falla como explicación. Definitivamente es un mercado que debería ser regulado para lograr conciliar el objetivo de conseguir mayores exportaciones con no vulnerar el bolsillo de quienes vivimos en el país. Bueno, Francisco, te agradezco mucho por tu tiempo, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo pronto. Bueno, siempre es un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima.
Recordá que para comunicarte con nosotros puedes hacerlo en Facebook, Mariano TV y Radio, y en Twitter, @MTV y Radio. Y a partir de este lunes 17 de mayo, a partir de mañana, de 19 a 20 horas, vamos a estar acompañándote por un nuevo canal. Estamos en Radio 10, abrimos un nuevo canal de comunicación para hablar de economía, para hablar de responsabilidad social empresaria, para hablar de sociales. Estamos todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio 10, la 92.3. Argentierra, empresa de servicios propios y de terceros, actividades agrícolas y ganaderas. Contamos con un departamento de transporte y logística para cereal y hacienda y con servicios de maquinarias agrícolas. Argentierra.com.ar, Sarmiento 234. TILSA, Transporte y Logística Sociedad Anónima. Una empresa que cree, una empresa que crece, una empresa que invierte en la región y en Bahía Blanca. TILSA, Transporte y Logística Sociedad Anónima. DOSAB, Electricidad e Iluminación para la Industria. Avenida Colón 601, www.dosab.com.ar. Ventas @dosab.com.ar. Empieza con un desafío, termina con una solución. DAO. Somos parte de tu vida para que el mundo sea el que soñaste. DAO. Creamos junto a vos.